Hola, muy buenas. Soy la doctora Claudia Cortés y hoy día les voy a hablar de la infección por VIH-Sida. Yo trabajo en la Fundación Ararán, que es el principal centro VIH en el país, el primero, 32 años de historia y cerca de poco más de 10.000 pacientes en control. Déjeme ver el puntero. Desde que apareció, innumerables avances, no solo científicos, sino que también sociales y en políticas públicas que nos han permitido llegar al estado actual, en que hoy día vivir con VIH no es una condena a muerte, como lo fue en esta primera foto, que es una foto muy icónica, en que esta es una familia que está abrazando diagnóstico. Hoy día, poder tener un tratamiento que puede ser muy fácilmente manejable, que puede ser una vez al día una pastilla o incluso puede ser inyectable y me permite lo que conocemos como U igual a U o I igual a I, que indetectable igual a intransmisible. Por lo tanto, en estos 40 años de historia hemos tenido avances muy, muy significativos de personas viviendo con VIH en el mundo, 1,3 nuevas millones de infecciones en el año 2002 y 1,2 en el año 2023. 85 millones de personas han tenido el diagnóstico de VIH, de las cuales 40 millones han fallecido. Y algunos se han curado, vamos en 6 personas que han sido curadas del VIH, pero esto es lo que nosotros llamamos una prueba de concepto. Esta es la primera persona que se cura, Timothy, por una leucemia, y por eso él pudo erradicar el virus, pero es una prueba de concepto, no podemos andar trasplantándole la médula a las personas para poder curarlos del VIH. Pero se ha avanzado y otras 6 personas en el mundo han requerido un trasplante de médula por ha redundado en una cura del VIH. Muchas otras personas viviendo con VIH se ha intentado, pero no se ha logrado. Estas son las estadísticas que se liberan con un cierto atraso, pero son más o menos los mismos números que habíamos hablado recién. Y vemos que si bien en todo el mundo los casos nuevos están disminuyendo, en América Latina los casos están disminuyendo y vemos que se ha estabilizado y la pandemia del COVID no nos ayudó mucho a mejorar el diagnóstico. En América Latina las cosas la verdad es que no van mucho mejor. Nosotros somos una de las pocas regiones en el mundo que los casos están aumentando. En Argentina los números van hacia arriba. Y sabemos que hay poblaciones claves que son quienes tienen mucho mayor riesgo de adquirir el VIH, las personas que se inyectan drogas tienen 35 veces más riesgo, las trabajadoras o trabajadores sexuales, también los hombres que tienen sexo con hombres y 14 veces las mujeres transgénero. Y vemos que a nivel global en el mundo está Europa del Este, Asia Central y el norte de África y América Latina como los niveles, uno de los pocos lugares en el mundo donde están aumentando los casos en aumento. Y la verdad es que hasta justo antes de la pandemia del COVID, los números iban en mucha alza, de ahí cayeron, ya lo vamos a ver un poco más detalladamente. Estas son las tasas de prevalencia de Chile, un 0,6 el año 2023, el año pasado. Y a mí me gusta mucho este mapa porque engorda la soche y en algún momento América Latina era bastante más delgado, pero hoy día América Latina está engordando de nuevo porque los casos de VIH están aumentando. Por supuesto que África sigue teniendo los números absolutos más grandes. Y no hay que dejar de pensar en las mujeres. Nosotros acá en Chile tenemos una realidad que es bien cargada hacia los hombres, y particularmente hacia los hombres que tienen sexo con hombres, pero en el mundo la mitad de VIH son mujeres. 20 millones de mujeres o niñas viviendo con VIH, son el 53% de la población viviendo con VIH, y el 73% de ellas reciben terapia antirretroviral al año 2018. Eso ha ido mejorando, pero no muy significativo, y es la primera causa de muerte. En situación vertical, en que hoy día sabemos que podemos llegar a lo que se conoce como tasa cero, que no es un cero absoluto, pero podemos cortar la transmisión del VIH. Para eso tenemos que tratar a esa mujer embarazada durante todo su embarazo y parto y puerperio, darle tratamientos antirretrovirales, y tenemos que testear a ese hay distintos screenings, pero a las 3 semanas de vida o a las 8 semanas de vida. Y en América Latina, solo el 46% de los niños nacidos de una madre que vive con VIH son testeados. Por lo tanto, tenemos un gran número de niños que no sabemos, y nuestra tasa de transmisión en América Latina es de un 11,4, que es muy, muy malo. En Chile es mucho mejor. Aquí estoy hablando de América Latina como globo. Que es el último reporte que da el Ministerio de Salud, y ustedes pueden ver cómo los casos iban subiendo. El 2019, por primera vez, hay un pequeño descenso entre 6.900 y 6.700 casos. En Chile todos los casos se confirman en el Instituto de Salud Pública, así que tenemos gran baja, que por supuesto que está dado por el COVID, porque la gente dejó de testearse, y aquí vamos subiendo de nuevo. El año pasado bajó un poquitito, y todavía no tenemos, por supuesto, las estadísticas del resto del año 2024. ¿Cuáles son las características epidemiológicas del VIH en Chile? Es un 99,9% de transmisión sexual, un 66% es hombres por una mujer. Cuando partimos esto era casi 10 hombres por una mujer, cada vez la proporción de mujeres está aumentando en nuestro país, y tenemos un diagnóstico muy tardío, entre el 35 y el 39% se diagnostica en una etapa avanzada del SIDA. El grupo mayormente afectado es entre los 20 y los 39 años, y entre los 25 y los 29 años, en el 2017, de 15 a 19 también han aumentado. Un 3,6 declara pertenecer a un pueblo originario. Del total de las personas que viven con VIH en Chile, el 11,6% son extranjeros. Estos últimos años ha ido aumentando la tasa de diagnóstico en personas que no son de nacionalidad chilena, y las regiones donde más se encuentra es Arica, Parinacota, luego viene la tasa promedio país, Tarapacá y región metropolitana.
Y cuando entender que lo declara ONU-SIDA, que es una dependiente directo desde la ONU, y esto esta era una meta para llegar al año 2020, que el 90% de las personas que viven con VIH estén diagnosticadas, conozcan su diagnóstico, el 90% de ellos estén en tratamiento, y el 90% de los que están en tratamiento se encuentra que a nivel mundial los países pertenecientes a la ONU se adscribieron y muy pocos países llegaron, no solo porque vino la pandemia, aunque no hubiera venido la pandemia de COVID no hubiéramos llegado, y Chile tampoco llegó. Pero lo que buscamos hoy día es este nuevo 90, incluyendo un 90% de buena calidad de vida para todos quienes viven con VIH. ¿Okay? ¿Cómo son los números en realidad? Esto es a nivel global, el 80, el 76% de ellas están en tratamiento y el 71% de ellas están efectivamente tratadas. ¿Cómo es la cosa? Estos son los estimados para Latinoamérica y acá vemos, aquí, no, perdón, aquí podemos separar la población general versus las mujeres. Y esto es una de las pocas patologías donde a las mujeres les va un poquito mejor porque las mujeres embarazo y por lo tanto tienen esa oportunidad de diagnóstico. Y en términos de en América Latina, la cascada es 77, 78, 88. Y en Chile, al año 2020, se reportó esta cascada, se reportó el 2020, pero era con los datos anteriores al 2020, un 90% del 77% está vinculada al tratamiento y un 90% está exitosamente tratado. No hemos tenido una actualización más reciente, pero esos son los números más o menos en Chile. Ahora, yo no les voy a hablar específicamente del virus, sé que en las clases de virología lo van a ver en profundidad, pero que todavía, desgraciadamente, hay algunas personas que dicen nadie ha visto el virus del VIH, lo cual es totalmente falso. Aquí vemos una fotografía, cada una de estas partículas son una fotografía de microscopía electrónica, por supuesto, y acá vemos otra con una microscopía de muchísimo más alta resolución. Este gran cosito donde tiene pegado esta cosa que parece como un polen amarillo, como de un aromo, y cada una de esas partículas amarillas son virus del VIH para que tengan una proporción de tamaño. Esta es una reconstrucción computacional, esta es una ilustración, pero estos dos son diagramas o son fotografías, son los distintos mecanismos de ingreso y este diagrama es muy interesante porque vemos las distintas fases de la replicación viral y en cada uno de estos pasos es donde los distintos antirretrovirales van a actuar impidiendo la replicación del virus. Eso fue la visión del virus. Ahora, ¿qué pasa con la enfermedad y cómo evoluciona la infección por virus de la inmunodeficiencia humana? Esta es una infección crónica, es permanente, no tiene cura, salvo estas 8 personas, o sea, un periodo de latencia clínica que es muy variable desde que una persona adquiere el virus hasta que lentamente va minando, destruyendo el sistema inmunológico. Eso pueden pasar muchísimos años, en general en promedio entre 6, 8 hasta máximo 10 años. Existen los progresores lentos, que más de 10 años y todavía su sistema inmunológico, progresores extra rápidos, que en 3 o 4 años ya tienen una enfermedad avanzada. Si nosotros, este es el curso natural de la enfermedad, si nosotros no hacemos nada, hay una aparición sucesiva y simultánea de diversas infecciones por agentes de alta virulencia, como el neumococo, por ejemplo, sistema inmunocompetente. Y estas infecciones se conocen como infecciones oportunistas, porque van a atacar, siendo que tienen una virulencia muy baja, aquí tienen un sistema inmunológico deprimido. No solo infecciones, sino que también aparecen tumores. El sistema inmunológico está completamente afectado y eso disminuye ciertos tumores y que logra frenar. Muy poquitos pacientes tienen una infección aguda. No son tan poquitos si uno retrospectivamente los busca y le pregunta a la persona que vive con VIH, ¿tuviste tiempo atrás, antes de conocer tu diagnóstico, un gran resfrío, un gran episodio como de una influenza, un flu-like muy potente, y hasta un 30% pueden decir que efectivamente tuvieron un cuadro que o no consultaron o que no se sospechó y no se diagnosticó? Esto se conoce como infección. Y es una infección que, como ustedes bien saben, se transmite persona a persona y el tratamiento actual, si bien no lo cura, lo convierte en una infección crónica totalmente sobrellevada. Cuando hablamos de SIDA, hablamos de una etapa avanzada de la enfermedad. Hoy día cada vez está en más desuso. Preferimos hablar de enfermedad avanzada que hablar de SIDA, pero tienen SIDA quienes tienen ciertas características clínicas que vamos a ver. No todas las personas que tienen VIH evolucionan a tener SIDA. Por otro lado, todos quienes tienen SIDA sí tienen una infección por virus de inmunodeficiencia humana. ¿Ok? Entonces tenemos este virus, que es una fresa, ahora tener una infección clínica. Algunos pacientes pueden presentar este síndrome retroviral agudo, este periodo de latencia, que yo les decía que en promedio entre 6 y 8 años, y luego viene la infección clínica que está dado ya por el deterioro del sistema inmunológico que empieza a afectar a los distintos órganos y se hace vulnerable a distintas infecciones. Este cuadro es un cuento del linfocito en una persona que no tiene VIH, alrededor de 1200, 1300, y viene el contagio, y estos linfocitos CD4, que son el marcador principal, van a caer, y espontáneamente, esta es la evolución natural, sin tratamiento van a volver a subir, una escala que va de semanas a años, y lentamente va a ir bajando, y cuando baja, bajo cierto nivel, que habitualmente es alrededor de los 200, empiezan los síntomas. Por otro lado, en rojo tenemos la carga viral, que era cero porque no había virus, y llega a ser muy alta, sobre los millones, y esa carga viral espontáneamente baja si es que no damos tratamiento, pero nunca desaparece, y lentamente va progresando hasta ir subiendo y llega hasta la muerte con una desaparición del sistema del linfocito CD4. Eso ya prácticamente no debiéramos verlo. ¿Cómo se transmite? Se transmite principalmente por contacto sexual en nuestro país, pero también tenemos tasas de transmisión vertical, ya sea en el embarazo o en la lactancia o en el momento del parto.
en usuarios de drogas intravenosas, que afortunadamente en nuestro país subiste laboral con accidentes cortopunzantes, pero hoy día esto no debiera ocurrir porque hoy día tenemos un tratamiento que es básicamente 100% efectivo para evitar la transmisión después de un accidente cortopunzante o incluso después de un contacto sexual, ya sea voluntario o violento. O también hay reportes muy escasos de órganos cuando el donante de sangre de órganos estaba en el periodo ventana que el test no fue capaz de diagnosticarlo. ¿Qué fluidos contienen VIH? La sangre, el fluido preseminal, el semen, el fluido vaginal, el líquido amniótico y la leche materna. Por eso la lactancia materna está contraindicada. Volviendo atrás, que yo les mencionaba el síndrome retroviral agudo, que hasta 30% de las personas refieren retrospectivamente al óxido, tiene que estar en ese diagnóstico diferencial, principalmente fiebre, adenopatías, cervicales habitualmente, puede aparecer un exantema morbiliforme, mialgias, artralgia, sensación flu-like, una sensación de gripe. A veces pueden aparecer diarreas o úlceras mucocutáneas, compromiso del estado general, dolor de garganta. Esto puede ocurrir entre 2 a 4 semanas, que lo han tenido, lo describen como el peor resfrío de la vida. En algunos pocos casos se presenta compromiso neurológico, esto puede debutar con una meningitis séptica, un Guillain-Barré, compromiso medular. Los síntomas van después de la infección. Y aquí vemos cómo hacer el diagnóstico. Estas son las distintas fases que se conocen como las fases de FIBI. En qué momento y un retroviral agudo está en estas fases antes de que podamos hacer el diagnóstico. ¿Okay? Entonces, estas prácticas de cuarta generación porque tienen anticuerpos y antígenos. Por lo tanto, si buscamos el antígeno, estamos buscando un componente directo del virus que no va a necesitar de un sistema inmunológico que monte un anticuerpo y que esto sea determinado. Por lo tanto, hoy día el periodo ventana habitualmente se promedia que es como de 14 a 18 días, pero en general nosotros decimos 3 semanas. Ese es el. ¿Y qué es un ELISA? No es un nombre propio, por supuesto, es una técnica de la traducción del inglés de ensayo por inmunoabsorción ligado a enzima. Es incorrecto poner como una orden médica que diga test de ELISA, que la técnica de ELISA se desarrolló para el VIH, pero sirve para diagnosticar muchísimas cosas. Por lo tanto, si ustedes ponen test de ELISA, debieron rechazar ELISA de cuarta generación, incluye también detección de antígenos virales, que lo hace mucho más rápido, el antígeno 24, y hay otras técnicas que se pueden utilizar como PCR cuali o cuantitativa. Volviendo a la clasificación inmunológica y clínica del VIH, ¿quiénes tienen SIDA? Tienen SIDA los que están achurados, es decir, que vamos a revisar eso. Esta clasificación es muy importante, está desde 1993, antes que todos ustedes nacieran, y no se ha modificado porque es muy sencilla. Se consideran 3 estadios clínicos, el A, el B y el C. El C es porque tiene enfermedades definitorias de SIDA, que ya lo vamos a ver. El A es porque es asintomático o solo tiene linfoadenopatía periférica. Y el B, el que no es ni CD4, es estadio 1, tener entre 200 y 499 es estadio 2 y menos de 200 es estadio 3. Entonces, para tener SIDA, o tenemos una infección oportunista o tenemos menos de 200 CD4. ¿Cuáles son las manifestaciones tipo B? Pero son C, candidiasis oral y vaginal, leucoplaquia vellosa, una diarrea de más de un mes, un proceso inflamatorio pélvico y una displasia cervicuterina. Pero ¿cuáles son las manifestaciones C o las enfermedades definitorias de SIDA o como hoy día preferimos llamarlas manifestaciones de enfermedad avanzada por VIH? El sarcoma de Kaposi, que es muy asociado al VIH, casi patognomónico, aunque en algunas poblaciones mundiales se puede ver, isospora, criptospora, el síndrome de emaciación o wasting, que es ese paciente desnutrido, caquético, que casi ya no vemos, tuberculosis, la neumonía por hemocistis girovesi, que en nuestro país es la infección oportunista más frecuente, salmonela, toxoplasmosis cerebral, todo esto lo vamos a ver y lo van a ver ustedes en los seminarios de infecciones oportunistas, encefalopatía VIH y leucoencefalopatía multifocal progresiva. Sobre infecciones oportunistas, están directamente relacionadas al recuento de linfocitos TCD4 y en la medida que usamos estas infecciones y usamos terapia antirretroviral de forma muy precoz, ya vemos muy pocas. Todavía vemos, sobre todo los pacientes que abandonan tratamiento, que tienen un diagnóstico muy tardío. Y hay una directa relación en la infección o enfermedad oportunista y mi recuento CD4. Si yo veo un paciente que tiene un 50 CD4, porque con ese recuento CD4 veo una infección por citomegalovirus. Si veo una cándida oral, va a tener alrededor menos de 200. Y hay una tabla que en general se correlaciona, no es exacto, pero me orienta. Muy cortito sobre terapia antirretroviral, como yo les mencionaba previamente, la terapia antirretroviral, los distintos antivirales actúan en cada uno de los pasos de la transcripción y cada una de las drogas pueden actuar. Y hay algunas que están en un gris muy clarito porque son drogas que ya no se utilizan, son drogas que están obsoletas, que en algún momento fueron muy importantes, que les salvaron la vida a muchos pacientes, pero tenían muchas toxicidades. Y hoy día tenemos estas drogas que están en negro más oscuro, que son terapias que estamos utilizando. Habitualmente la gran mayoría de los pacientes usamos 3 drogas combinadas habitualmente en una pastilla y hoy día la cosa se hace de inyecciones intramusculares. En los inicios de los años 80, primero se definió que esto era una enfermedad infecciosa, no se conocía muy bien, se logró identificar que esto era un virus, se desarrollaron los métodos diagnósticos que demoraron varios años en poder tener ocasiones y a poder definir y caracterizar un poco mejor el virus, pero todavía no había terapia antirretroviral efectiva.
Luego se logran hacer las primeras drogas antirretrovirales, pero se usa una droga sola como monoterapia, luego dos drogas como biterapia, y no es hasta 1996 la replicación viral en un nuevo paso, y se habla del HAART o Highly Active Antiretroviral Therapy, o terapia antirretroviral de alta efectividad. Y aquí empiezan a mejorar las cosas porque aquí los pacientes dejan de morirse, básicamente. 15 años al menos en que no le dábamos ningún tratamiento y fuera realmente efectivo a los pacientes. Y desde el año 2001 ya empieza a haber una distribución mucho más amplia de la terapia antirretroviral y desde el 2005 en nuestro país. Entonces, las primeras terapias, el famoso AZT, era una droga que se creyó en ese momento, en el año 87, que podía ser fino en la biterapia. Este gráfico muestra la cantidad de virus, la carga viral, rápidamente rebotaba también, pero ya de 1996 en adelante hablamos de terapias altamente efectivas. ¿Y esto por qué es importante? Y esto es una diapositiva también muy antigua de datos que van desde 1901, tiene 23 años. Pero estas son las causas de muerte de las personas entre 25 y 44 años, gente sana y joven. ¿Y de qué se morían? Y la línea roja es de SIDA, de VIH. Y antes las causas de muerte en esta población joven y sana era por accidentes, algunos pocos por cáncer, por suicidio, por homicidio. Obviamente cae el VIH como causa de muerte en población joven. ¿Cuáles son los objetivos de tratar a nuestros pacientes? Por supuesto que disminuir la mortalidad y la morbilidad, mejorar la calidad de vida, y eso hoy día es nuestro objetivo central, porque ya las drogas antirretrovirales son muy eficientes. La carga viral indetectable. ¿Y por qué? Porque ahora buscamos un objetivo que no solo es individual, sino que también es colectivo. Buscamos que esa persona con VIH tenga una vida sana, plena y pueda hacer lo que quiera, pero también buscamos que esa persona no transmita y haya una disminución del contagio. Si tenemos una persona efectivamente tratada, no va a transmitir el VIH. Las distintas familias de antirretrovirales, esto es una pincelada viral, bloquean, son los distintos nombres y a dónde pertenecen. ¿Y a quiénes tenemos que tratar? Hoy día la respuesta es muy fácil, se tratan todos los pacientes, todos los niños, todos los adultos, todas las mujeres. ¿Y cuándo? Habitualmente lo que llamamos TNT, test, y aquí yo le hago el diagnóstico con muy, muy escasas excepciones. ¿Qué tenemos que pensar en particular para tratar mujeres? Si es una mujer que va a tener y que tiene un potencial de embarazarse y de tener hijos, tenemos que pensar que puede tener un embarazo no planificado, como suele ocurrir. Por lo tanto, no podemos usar drogas que sean teratogénicas, disminución de la función renal y también alteraciones de salud mental que pueden interactuar con las drogas que vamos a elegir. Y para todas las mujeres tenemos que ver, y para los hombres también, por supuesto, interacciones con drogas, pensando que en mujeres anticonceptivos y terapia de reemplazo hormonal, antidepresivos, ansiolíticos, hipolipemiantes y polisemiantes, porque nuestros pacientes hoy día viven más y tienen síndrome metabólico, etcétera. En la mujer, el aumento del SIDA en las mujeres en edad reproductiva es un problema global. Un número importante de los casos se diagnostican en el embarazo. Hay una mayor frecuencia de neoplasia cervical por virus piloma. Hoy día nosotros vacunamos. Hay también más procesos inflamatorios pélvicos y candidiasis vulvovaginal. Y la velocidad de la progresión del VIH en hombres y en mujeres es similar. En la mujer embarazada, este es uno de los grandes logros que se ha logrado a nivel de salud en términos de VIH. Este protocolo 076, que si uno no hace nada, es alrededor de un 30%, y aquí dice un 8%. Esto es un protocolo bastante antiguo, pero hoy día podemos llegar a tasas de menos del 1%, y por eso se llama tasa cero, y la Organización Mundial de la Salud ya ha declarado varios países, entre ellos Cuba, los países nórdicos, que han logrado cortar la transmisión vertical. Serología durante el primer y tercer trimestre de todas las mujeres embarazadas en nuestro país. Tenemos que tratar a todas las mujeres embarazadas con terapia retroviral, suspenderle la lactancia y consejería para control de la natalidad para poder programar futuros embarazos si es que si ellas lo desean. Yo les hablaba que el tratamiento es prevención, y esta es la primera gran como imagen en que si tú estás tratado, disminuyes en un 96% el riesgo de transmitir la enfermedad, pero esto ya quedó indetectable. Eso significa que tienes tan poquito virus que la técnica no es capaz de cuantificarlo, pero eso en general es menos de 200 partículas virales por centímetro cúbico de sangre. No transmites por transmisión sexual el virus. Hay muchos estudios que lo han demostrado. Uno de los más importantes es este. Fueron 14 países, fueron más de 1.100 parejas cero discordantes de todos los tipos. Uno era positivo, el otro negativo, eran hombres con hombres, hombres 38.000 actos sexuales sin condón, y hubo cero transmisión, cero transmisión. Por eso hablamos de indetectable igual a intransmisible o undetectable untransmittable. ¿Cómo podemos alcanzar nuestros objetivos del tratamiento? Con esto que llamamos la terapia combinada, o HART, o tres drogas. Hoy día, excepcionalmente, hay algunos esquemas con dos drogas porque son muy potentes, que tienen que tomarse su tratamiento. Hacer que los tratamientos sean lo más fácil posible. Elegir el mejor momento para iniciar. El mejor momento es hoy, el mejor momento es lo antes posible. Hay muy poquitas situaciones en que tenemos que retrasar por algunas infecciones oportunistas. La terapia es para siempre, no se debe interrumpir, y tenemos que considerar ciertas comorbilidades. Si la persona tenemos que hacer otros esquemas de tratamiento. ¿Se cura? No, no es una enfermedad que tenga cura, tiene lo que hoy día se puede llamar como cura funcional, pero el virus no ha desaparecido, no es una cura microbiológica que vuelva a desaparecer.
Pero ¿qué es lo más nuevo? Single Tablet Regimen, que son una pastilla. La gran mayoría de nuestros pacientes recién diagnosticados hoy día toman una pastilla que trae 3 drogas. Excepcionalmente hay algunos tratamientos con 2 drogas, pero no son las 2 drogas antiguas que provocaban fracaso, sino que son 2 drogas de una tecnología más nueva y que son de alta potencia. Tratamiento inyectable, que muchos de los pacientes lo llaman la vacuna porque es inyectable, pero no es una vacuna. Ustedes saben bien que una vacuna es para prevenir, pero hoy día esto es costo, pero es una inyección que se coloca cada 2 meses intramuscular y se están desarrollando anticuerpos monoclonales. En términos de nuevas modalidades, ustedes pueden ver implantes, como se utilizan implantes anticonceptivos, que esos se están en desarrollo, hay anillos vaginales, niños pequeños, y se está trabajando fuertemente en la vacuna. No puedo no hablarles de prevención, esto es lo que se conoce como PrEP, prevención preexposición, es una pastilla, se toma todos los días habitualmente y disminuye el riesgo de adquirir el VIH en un 98%. Solo me protege el VIH y no de todas las otras enfermedades de transmisión sexual que podría adquirir. Hay PrEP inyectable, no está disponible en nuestro país y recientemente hace un mes atrás, PrEP inyectable cada 6 meses subcutáneo. Todavía está en una fase de desarrollo, pero profilaxis preexposición es el uso de antirretrovirales para prevención de infecciones. Es altamente efectivo, tiene un costo en el sistema FONASA, es gratuito, en el sistema público cerca de 10.000 pesos, es muy barato, son menos de 2 tragos de 2 piscolas, así que vale mucho la pena si cualquiera usted no tiene una pareja estable, tiene sexo con personas con las cuales no tiene todos sus antecedentes. PrEP es una excelente opción. Hombres que tengan una pareja sexual que sepan que tiene VIH, que no está indetectable o que hayan tenido una enfermedad, infección de transmisión sexual reciente o que tengan actividad sexual con personas con estatus serológicos VIH desconocido. A veces uno se engancha con alguien y no anda con los papeles al día y los papeles tienen que estar súper al día. Entonces, si uno tiene una sexual activa, PrEP es una excelente posibilidad. Quienes son clientes de comercio sexual, si no usan condón en forma permanente o utilizan chemsex. Esto puede ser para todo lo que les acabo de decir, para hombres que tienen sexo con hombres o para hombres heterosexuales o para mujeres heterosexuales. Existen muchas combinaciones, pero en general el uso de condón más la pastilla más hacerse el testeo y esas son la implementación de los programas de PrEP. ¿Cómo es que no haya sífilis y tratarla si es que la hay? Hepatitis B, vacunarse que no está vacunado, hay que ver la función renal, hay que evaluar la adherencia, hay que dar consejería, que es un poco lo que estoy haciendo yo con ustedes, y debemos tener una certeza de que el VIH está negativo antes de renovar la próxima receta de PrEP. Y por último, PEP, que es profilaxis post-exposición. Tiene un accidente cortopunzante laboral y se pincha con un paciente de alto riesgo o que sea una persona que vive con VIH, pero también para situaciones de relaciones sexuales, ya sea consentidas o violentas. En caso de un abuso, de una violación, uno tiene 72 horas para tomar medicamentos que se toman durante un mes y que disminuyen, para que eso tenemos que hacerlo. Se toma medicamentos después de una posible exposición para prevenir la infección, antes de 72 horas de la relación sexual de riesgo y mientras antes mejor. ¿Ok? Se puede prescribir un régimen que aquí son 3 drogas, son 28 días. eh, Hay que dar por de abuso sexual, pero a veces a mí me llegan bastantes pacientes los lunes en la mañana que tuvieron relaciones el fin de semana y no sabían muy bien con quién, o después de tener relaciones le dijeron, sabes que yo soy VIH y no te quise con. Pero quienes son usuarios de PEP son luego referidos, si es que por supuesto no fue una acción de un abuso sexual o una situación con alguien y no supe con quién, esa es una persona que en verdad en el futuro debiera usar PEP. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tomar el test, hacer el seguimiento y tratar a las personas. Gracias.